Bendiciones. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es que Él nos haya convocado para adorarle y para escuchar de su palabra. Hace unos días, creo que el fin de semana pasado, nosotros estábamos en casa viendo qué hacer, porque como no tenemos nada que hacer, y una de las cosas, fuimos y encontramos una película por YouTube, bien gratis, y fue la película de Palau. No sé si alguno ha podido verla, se la recomiendo. No tiene grandes efectos, no es una película cara, pero es una película donde muestra la vida de Luis Palau desde más o menos sus 11 años hasta ya grande. La película se hizo en el 2019, él falleció el 11 de marzo del 2021 por un cáncer que tenía. Y lo que nos conmovió fue que transmite muy bien la película, es la sencillez de este hombre de Dios, de este varón de Dios. ¿Lo conocen a Luis Palau? ¿No? Bueno, busquen, les recomiendo. Fue un evangelista argentino, vivió en la provincia de Buenos Aires y muy jovencito el Señor lo llamó y se fue a Estados Unidos a hacer un seminario. Allí conoce a su esposa y los primeros tiempos fueron muy duros, muy duros. El papá fallece, bueno, se los voy a contar. El papá fallece cuando él era muy chico y era de una familia acomodada. Pero bueno, pierden todo y él de joven tiene que trabajar. Pero algo para sostener a la familia, pero algo que tuvo bien en claro es que él quería hablar del Señor a otros. Estoy hablando años 40, años 50, 60, creo que en 60 por ahí se fue al seminario, o sea que después de la guerra, de la Segunda Guerra. Y en esos tiempos era muy difícil, no es como ahora que están como la gente más abierta, hay otros medios, era muy difícil. Pero él se paraba en una vereda y predicaba. Y bueno, y así pudo ir al seminario. Y les digo, cuando estaba casado con su esposa también tenía un llamado a misionar, vivían con $3. $3 de antes son los mismos $3 de ahora, porque la inflación en Estados Unidos poco y nada. $3, y él se preocupaba. Pero si hay algo que él aprendió es que no era él, era Dios en él. Él en esos días, un profesor le habla en esto y le hace ver la vida de Moisés, cuando el Señor lo llama a Moisés a través de la zarza ardiente. Y le dice el Señor a Moisés, quítate el calzado porque donde pisas es lugar santo. Y cuando él entendió esto, Luis Palau había tenido una muy buena educación, dominaba el inglés, tenía una cultura general buena. Moisés también había crecido como el príncipe de Egipto. Tenía un intelecto muy bien desarrollado, o sea, él había estudiado, no era uno más. Pero Dios los hizo pasar por el desierto, ambos, y tuvieron necesidades. Y cuando entendieron que no eran ellos por su intelecto, sus capacidades, sus habilidades, sino porque Dios estaba con ellos. Cuando ellos pudieron entender que no por su fuerza, sino por las fuerzas del Señor, que en la fuerza del Señor Él se glorifica en nuestra debilidad. Y eso es lo que me conmovió, porque después de eso Luis Palau hace una oración, entendiendo todo esto, que no era por su cultura, no era por su estudio, no era por lo que él quería hacer. Y él lo quería hacer con buenas intenciones, porque quería servir al Señor. Entendió que para ello era necesario
depender del Señor. Era Dios en él para obrar. Y bueno, Luis Palau habló a multitudes, son muy conocidos, muy famosos fueron los festivales de Luis Palau en toda Latinoamérica y en otros países también anglosajones. Yo recuerdo que cuando estuve en Córdoba, con la iglesia de allá, estuvimos trabajando con los niños en el festival de Luis Palau, pero así como hablaba a las multitudes, hablaba en el cara a cara, habló con reyes, con autoridades, con presidentes. Él no se cayó, Pero lo que también me sorprendió de Luis Palau, y él tenía un radio, un microprograma en radio que se escuchaba, la sencillez. Él presentaba el mensaje no con palabras grandilocuentes, ni con grandes discursos, ni con, uy, qué difícil, no. Iba directo al hueso, como que dice. Y sencillo, simple. Jesús te ama, vos sos pecador, entrega tu vida. Así de fácil. Así de fácil. Y él era así los mensajes. Entonces, yo dije, Luis Palau dejó un legado, Moisés dejó un legado. Quiero recibir ese legado. Quiero servir al Señor, pero no por lo que yo pueda hacer, sino porque Dios está conmigo. Porque Cristo se manifiesta. Y pensando en esto durante la semana, voy a compartirlo. Es más, cuando el pastor me pide que haga esto, y vimos la película después, yo me dice, ahora escuchaste el mensaje negra. Pero bueno, lo tuve que desarrollar e ir buscando, leer en su palabra, y estudiar, y pensar, y reflexionar para hoy compartirlo. Y decía, ellos presentaron el Evangelio, ellos presentaron a Cristo, presentaron al Señor, revelarlo al Señor, porque esa es la función, esa es la función de la iglesia, predicar las buenas nuevas, revelar a Cristo a toda criatura. ¿Se acuerdan del mandato de Mateo, la gran comisión? Y se lo encomendó a la iglesia. A vos te lo encomendó, a mí me lo encomendó. Somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, pero para que esta iglesia salga, la iglesia tiene que crecer. Y por ello quisiera que me acompañen para ver cómo crece una iglesia, el cuerpo de Cristo. Si pueden acompañarme en Romanos 12. Otro que también dejó legado es el apóstol Pablo. Pablo, un asesino, un perseguidor de creyentes, con un intelecto muy bien desarrollado, tenía una educación, una cultura impresionante, y él creía que así, con ese celo, hacía las cosas bien. Pero no se había encontrado con el Señor Jesús. No era salvo. Y cuando se encuentra con el Señor Jesús, camino a Damasco, Saulo fue Pablo. El perseguidor, el asesino, fue un misericordioso, un predicador de la palabra. Es más, Ananías le dice, andad porque este va a ser instrumento en mis manos para los gentiles. Y de hecho, y gracias a esto, es que Pablo hizo crecer, fundó las iglesias, hizo crecer las iglesias, escribió las cartas para cada una de las iglesias que él había levantado, y estas cartas no fueron para ese tiempo, sino que las tenemos nosotros. O sea que también es para la iglesia actual. Por eso una de las cartas es la de Romanos, y al principio Romanos medio como que nos da, ¿no? Sos pecador, pero también después nos dice, nos habla de que hay esperanza para estos pecadores. Y miren, en el capítulo 12, el título dice deberes cristianos. Y cuando se habla de deber, uno dice, ¡ay, otra cosa más que tengo que hacer! Uno piensa inmediatamente y se lleva que es impuesto, una imposición, algo que te lo imponen, te lo ponen para que lo hagas. No, los deberes cristianos no son imposición.
¿Saben una cosa? Los deberes cristianos es un gozo hacerlos, realizarlos. Porque los deberes del cristiano es aquel que ha creído en Cristo, es hijo de Dios y ama a Dios. Entonces todo lo que venga de Dios, por más que nos cueste, no es impuesto, es un gozo. Es un placer servir a Dios y a los demás, aunque nos cueste. Nos cuesta en la carne, nos cuesta en nuestras debilidades, pero con el Señor podemos realizarlo. O sea, saquémonos el chip de que cuando decimos deber es algo que me obliga, es algo que lo hago por amor a Dios. Y Pablo eso hizo. Él hizo hasta fue a la cárcel y él sabía, pero lo hacía por amor a Dios. Él no cayó. Pero no voy a empezar del 1 porque ese ya fue un mensaje dado antes. Vamos a empezar del versículo 3. Yo tengo la Biblia, la versión que me gustó para desarrollar mejor el mensaje, la Biblia de las Américas. Pero no dice ni más ni menos de lo que tienen ustedes en sus Biblias. Por la gracia que se me ha concedido, os digo a cada uno de vosotros que no tengan una actitud orgullosa por encima de cómo debe ser, sino encaminada a la sabiduría de acuerdo con la medida de la fe que Dios les ha dado a cada uno de vosotros. En otras versiones dice, no tengo un concepto más alto del que debe tener, hermano, no se la crea. Así como tenemos muchos miembros en el cuerpo, pero no todos tienen la misma función, así los cristianos, aunque somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros, puesto que tenemos diferentes dones según la gracia que se nos ha dado a cada uno. Usémoslo en el servicio mutuo. Si hemos recibido el don de profecía, profeticemos de acuerdo con la proporción de fe que hemos recibido. Si hemos recibido el don del servicio práctico, usémoslo en el servicio. Si nuestro don es la enseñanza, enseñemos. Si está en la exhortación, usémoslo para exhortar. Si somos llamados para compartir, hagámoslo con sencilla amabilidad. Si somos llamados para dirigir, hagámoslo con celo. Si se presenta la ocasión de mostrar misericordia, hagámoslo con simpática alegría. El amor sea sin hipocresía, o sea, no sea fingido, aborreciendo lo malo, aplicando oso a lo bueno, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta aquí la palabra. Oramos. Señor y Dios, damos gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso. Y en tu poder también te manifiestas tu misericordia hacia nosotros. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos salvado, gracias por la oportunidad de ser tus hijos y también por la oportunidad de servirte. Ayúdanos, Señor, a ser miembro de este cuerpo, Señor, que has instituido, que es la iglesia aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a servirnos unos a otros, a unirnos para hacer la misión que nos has encomendado. En el nombre de Jesús, Señor, habla en esta hora cada uno de nosotros. Te necesitamos. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Y una de las cosas que tiene Pablo en las cartas, ya lo vemos en Corintios también, es que él representa a la iglesia como un cuerpo. Cabeza, tronco, rodilla, pies, ¿no? Como un cuerpo. Donde dice que los miembros y en el cuerpo los miembros sabe cada uno lo que tiene que hacer. Mi mano no anda peleando con mi pie porque sabe mi mano que no puede caminar como lo hace el pie. Entonces, esto también nos exhorta Pablo a que cada uno somos miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Jesús. Y que cada uno tiene una tarea para realizar. Y esa tarea implica una función distinta uno de otro. Y esto es que lo hagamos unidos, que usemos lo que Él nos ha dado por gracia, y esto implica que no hemos recibido talentos, dones, para vanagloriarnos o para resaltar los unos con los otros, sino para el servicio del Señor y para el servicio entre los santos, y no solamente de los santos, sino para los que están fuera, que son los que tienen que venir a los pies de Cristo.
Es decir, que si no todos, y a veces las tareas no son muy vistas, es decir, no todos podemos cantar y que se nos vea. No todos podemos tocar el instrumento que se ve desde frente. Pero cada uno tiene una tarea, porque así funciona el cuerpo. Porque si uno de los miembros anda peleando con el otro, mi mano le anda pegando, me estoy tirando patadas, mi cuerpo no funciona. Y así es entre nosotros. Cada uno tiene una tarea específica, porque Dios ha dado un talento, Dios ha dado un don también. Y ese don, dice que ha sido del momento que nos diseñó en el vientre de nuestra madre, ya vino por nuestro ADN. Es esa habilidad específica, especial, que te ha dado Dios. Pasa que muchas veces, por andar comparándonos, no descubro mi don. No descubro mi don. Porque quiero tener el don del otro, lo que hace el otro. Y Dios no me ha puesto para hacer lo que hace el otro. Dios me ha puesto para hacer lo que Él me dice que yo haga. Y así cada uno. No nos tenemos que andar comparando, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Entonces, por tanto, tampoco nos deberíamos estar ni menospreciando, ni pensando en que yo como puedo hacer esto y vos no, me la creo, tener un alto concepto del que no debe tener. O para que no me digan nada y para que yo no me pelee con, me quedo quieto y tranquilo en mi silla. Total, me evito todos los problemas. Y tampoco es esa la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Saber, bueno, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? ¿Qué puedo? ¿Hasta dónde puedo? ¿Cuáles son mis limitaciones? Por ejemplo, acá tengo a Alvarito. Él es en deporte. Y tiene para rato todavía. Pero yo no me puedo comparar si yo soy totalmente limitada en el deporte. Entonces, que él haga lo suyo y que predique mientras juega con sus amigos. Y yo hago lo mío, que es otra cosa. Cada uno sabe qué puede hacer y hasta dónde lo puede hacer. ¿Te preguntaste cuáles son tus habilidades? ¿Te preguntaste cuáles son tus potencialidades? ¿Te preguntaste hasta dónde son tus límites? ¿Te conoces? Si no lo has hecho, dale, porque la iglesia te necesita. Los santos nos necesitan, los otros miembros. Y no solamente acá, sino afuera. Hay que conocerse, hay que saber quiénes somos. Y también tenemos que aprender a aceptarnos. Bueno, yo soy esto, es lo que hay. Pero no es poca cosa, ¿eh? Y así con cada uno. Usted es diseño de Dios. Y no es poca cosa lo que tiene y todo lo potencial que tiene. No se quede. Miren, la vida cristiana es una vida activa. No es una vida pasiva. Que me quedo a esperar que me caiga del cielo algo. No. Vos te dispones y te dejás llevar por el Señor. Y decís, Señor, así como una palabra, Señor, yo no soy, sos vos en mí. Llegame, hacé lo que vos quieras. Si quieres que yo predique uno a uno, predico uno a uno. Si tengo que predicar multitudes, predico multitudes. Si tengo que presentarse ante autoridades, me presento. Miren Moisés, Dios nos llevó a que hablara con Faraón, tartamudo era el hombre. Pero no lo dejó solo porque le puso un acompañante, su hermano. También él, para eso sirve el cuerpo. Yo no puedo sola, bueno, vení, acompañanos, nos acompañemos para hacer la tarea. Porque saben, es más fácil. Es más fácil. Pero no se quede pasivo. No quede con que yo no puedo.
porque sí puede en el Señor, en tanto y en cuanto desarrolle ese don que Dios le ha dado. Otra de las cosas que nos dice Pablo en esta porción, cuando él habla de don, de los dones, él usa una palabra griega que es charisma, que es carisma. Y justamente esa cosita especial, ese plus que te ha dado a vos, que cada uno lo tiene. Ese plus. A mí me encanta la música. Pero yo canto en mi casa. No puedo venir a cantar aquí. Sí puedo, pero no va a ser de edificación para el cuerpo. Pero en buena hora por aquellas personas que Dios les ha dado el talento. Ese oído que escucha la nota desubicada y que enseguida la coloca, esa voz que sale sin mayor esfuerzo. Es cierto que todo se puede aprender, todos podemos aprender. Ahora, todos podemos aprender a andar en bicicleta, pero no todos somos ciclistas. ¿Verdad? El talento de cada quien. Entonces, ese charisma, eso, cuando habla de don, Pablo usa esta palabra. Y cuando lo conocemos nos conocemos hasta dónde llegamos, qué podemos, qué no podemos, con esa cosa especial, ese plus que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ahí es cuando nosotros lo podemos usar. Y dice, úselo. ¿Se acuerdan? Que así dice el pasaje, úselo. Cada cosa para lo que tenga que hacer. Y una de las listas que da, la lista que da es la profecía. Y en el Antiguo Testamento, cuando habla de profetizar, no es Dios me dijo, sino profetice la palabra de Dios. Es la palabra. Es decir, que yo me puse a pensar, si profetizar, el don de profetizar, es proclamar la palabra de Dios, por lo tanto, todos podemos proclamar la palabra de Dios. Todos tenemos el don de profetizar. Y para poder profetizar y hablar lo que dice la Biblia, hay que leerla, estudiarla, reflexionarla, meditarla, ponerla en práctica, que no sea intelecto, sino ponerla en práctica, que mi vida hable de la palabra de Dios. Todos podemos profetizar. Otro de los dones es el don del servicio. ¿Sí? Sigue así. El don del servicio. Y es muy llamativo que el que tenga el don de servicio, que sirva. Y esto también lo podemos hacer todos. Y no podemos decir que cada día Dios nos da la oportunidad de servir a un semejante. Sea con oración, sea acompañando, sea un llamado, tenemos la oportunidad. Nadie puede decir, hoy pasó el día y no pude servir a nadie. Sí, es porque dejaste escapar la oportunidad. Dejaste escapar la oportunidad. No dejemos escapar las oportunidades de servir al semejante. Y esto, cuando hablo del semejante, no solamente a los que estamos aquí adentro, sino al vecino, al que no conoce a Cristo. Miren, ahí podemos hacer los dos dones en uno, proclamar la palabra y servir, y le estamos sirviendo. Porque qué mejor cosa que darle a aquel o darle la oportunidad de que sea salvo. Mi hermano, esta es la semana. En esta semana, proponete proclamar, proponete servirle a alguien. Que no pase tu semana inerte, que sea una semana activa en el Señor. Amén. Ya les di tarea también. Después tenemos el don de enseñar. A la palabra no solamente hay que proclamarla, también hay que enseñarla, hay que explicarla, porque para que la gente entienda. Muchas veces en las grandes campañas se hace el llamado a multitudes, se entrega. Pero tiene que haber una iglesia
que tomen esas personas para enseñarles. No se las puede dejar sueltas porque son bebés espirituales. Y un bebé espiritual, si no le das leche, no le das alimento, se muere. Entonces, no están malas las campañas. Yo no estoy en contra de las campañas. Pero las iglesias del lugar, de la zona, tienen que acompañar esas vidas para enseñarles, para explicarles. Por eso también el discipulado. Por eso las células. Si alguno no está en alguna célula, agréguese. Porque en la célula, en ese grupo pequeño, aprendemos juntos, crecemos juntos, nos acompañamos juntos, aprendemos de la palabra. El don de exhortación. Cuando hablamos de exhortación, y es así, muchas veces pensamos, es para que me den el palo, me van a exhortar, un palo. No es esa la idea. La exhortación no es andar tirando el palo a nadie. La exhortación es animar. Mi hermano, estás haciendo mal, pero te lo digo en amor. Quiero que salgas de esto. Porque acordate, el Señor te sacó del lodo. No quiere que vuelvas. Yo te acompaño. Yo te acompaño en oración. Decime cuando vos estés mal, mandar un mensaje a donde estés. Voy a estar acompañando. O si no te veo y te veo. Eso es exhortar. No condenar. No decirle, vos. Si fuera así, estamos todos condenados, hermano. Y por la gracia del Señor es que tenemos vida. Entonces, justamente la exhortación es animar al otro. Para que cuando está débil, yo le doy el brazo y seguimos caminando juntos. No lo dejo. También dice, otro de los dones, el de dar, el de compartir. Y en esta versión decía con una simpática amabilidad. Y me puse a pensar, qué bueno esto de compartir con amabilidad. En otras versiones con generosidad, dar con generosidad. Y esto es no dar lo que me sobra, no dar lo que yo voy a tirar a la basura. Es dar lo mejor, porque es para bendecir al otro, es para cubrir la necesidad del otro. Jesús se dio todo por mí y por vos. Dio su vida. Dio lo mejor. Dios dio lo mejor que tenía, su Hijo, para que vos y yo tengamos acceso al Padre, para que vos y yo tengamos acceso a la vida eterna. Entonces nosotros no podemos dar migajas al hermano. Tenemos que dar lo mejor. En una oportunidad, hace un año atrás, 2 años, no me acuerdo bien, hicimos una feria en la escuela. Y les decíamos a los chicos, traigan lo que en la casa no usan para la feria. Pero con la condición de que no traigan lo que está roto, lo que está para tirarse, lo que no sirve, porque la gente que viene a la feria quiere algo que les sea útil. Entonces, que esté limpito, que esté sanito. Y nos maravillábamos porque los chicos iban con esas indicaciones a la casa y de las bolsas que venían se sentía el olor a perfume de ropa. Se habían esmerado. Y saben, cuando uno da así con generosidad, Dios te da más. Porque por gracia recibiste y por gracia damos. Cuando uno es generoso en el dar, Dios no te hace faltar absolutamente nada. Y cuando digo absolutamente, es absolutamente nada. Muchas veces, no, pero yo me voy a... No, ¿qué te va a quedar sin nada si Dios provee para tus necesidades y la de tu familia? No seamos agarrados. Parece que tenemos un poco podrido en el bolsillo. Para las misiones, hermanos, demos. ¿Y saben una cosa? Dios dice, probadme. Y Él te sustenta. Demos con generosidad. Porque al fin y cuentas,
cuando dejemos este lugar, esta tierra, nos vamos sin nada. Nos vamos sin nada. Pero mientras nosotros hacemos y caminamos con el Señor, confiando en Él, desarrollando la fe, confiando en que Dios va a estar a mi lado en toda situación, ¿saben una cosa? Y damos, y damos, y damos. ¿Saben una cosa? Estamos haciendo tesoro en los cielos. Un tesoro eterno que no se corrompe. Entonces, a esto me refiero, despojémonos de toda esa cosa que el mundo nos quiere hacer, nos seduce. En los primeros versículos, que yo no los leí porque yo ya había dado un mensaje, dice que nos transformemos a la mente de Cristo, para ver cuál es su buena voluntad, para andar en su buena voluntad. Pero si todavía tengo en mi mente y mis deseos cuando yo no conocí a Cristo, entonces, ¿cuál es la transformación? No te preocupes por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer. Acuérdate lo que dice Mateo 6. Las aves ni se preocupan y Dios les da de comer todos los días. Pero las aves no se olvidan de adorar a Dios, de alabar a Dios. Los lirios del campo son preciosos y ellos no andan hilando, cosiendo, buscando la ropa. Por ahí uno dice, es una utopía. No es una utopía. No es una utopía. Es la realidad. Y para los que han experimentado, Luis Palau vivía con $3. Cuando yo me enteré, dije, wow. Yo a veces me quejo. Me dio vergüenza. Entonces, pero esto es el dar, el don. Dios te ha dado un don para que lo pongas a su servicio, no para guardártelo. El don no es para, por ejemplo, Alvarito, para ser el campeón. Dios le ha dado un don para que lo use al servicio del Señor. Y Dios, si Él se dispone, Dios lo va a usar. Pero no solo Alvarito, todos. Todos tienen un don, todos tenemos un don. Pero es para esto. Es para esto. Porque Dios tiene propósitos preciosos para nuestras vidas. Después dice que el que está, a ver en el versículo 8, yo acá tengo anotado, el que reparte, el que preside, también dice el que dirige, el que está frente a un lugar de preeminencia. Bueno, no está el pastor, pero por ejemplo podría ser el pastor, la cabeza de los líderes, alguien que está teniendo una responsabilidad. Dice que lo haga con diligencia, con celo, no como para. ¿Por qué? Porque somos los que más carga tenemos. Una de las cosas que, por ejemplo, pasa, a mí me dirán, bueno, pero vos sos la directora, vos podés llegar tarde, ¿no? Vos podés faltar un día, ¿quién te va a decir nada? No. Dios me ve. Dios me ve. Pero si tu horario, no importa si llega más tarde, si quién te ve, no importa. Yo tengo que estar a la hora que me corresponde, porque aunque no esté nadie en la escuela, Dios me ve. Porque es la manera también en que el otro aprende. Y después se puede delegar. Porque saben una cosa, no quedamos para hacer eso. Tenemos que formar nuevos líderes. Tenemos que formar generaciones fuertes. Tenemos que formar gente que sea responsable, diligente, que haga las cosas para el Señor, con celo. No como para cumplir. Tendés la ropa, tendéla bien, que quede bien, colgarla la camisa en una... Bueno, yo cuelgo las camisas y las remeras en una percha porque no me gusta planchar, entonces lo menos arrugada posible. Pero me queda mejor también.
que si la total se seca, me queda dura después. No así. Andar de no piso así, ya está, no se ve nada. Hacelo como para el Señor. Dios te ve. Dios te ve. Entonces, hacerlo con diligencia, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con celo. Miren, sí, estamos en la gracia, pero si está en la Biblia, creo que hay que tenerlo en cuenta. En Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor. Dios te ha dado, te ha encomendado una tarea, sea cual fuera, hácelo con diligencia. Porque la Biblia dice: maldito el que lo hace indolentemente. Es muy duro la palabra, muy duro. Entonces, seamos en esto conscientes. Y también hay momentos para dar y mostrar la compasión. Dice el que preside, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Y bueno, mostrar amor. Miren, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ha mostrado su amor hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te mostré mi misericordia. Dios envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor para vos, para vos, para vos, para vos, para mí, para que no nos perdamos. Dios mostró su misericordia, nos mostró su compasión. Y si Él dio todo, ¿por qué no dar nosotros también, en nuestras limitaciones, en nuestra humanidad tan finita, todo lo mejor para los semejantes? Porque lo hacemos por amor. Por amor al semejante, sí, pero por amor a Dios. Porque ese es el motivo, el amor a Dios, porque Él nos amó primero. No seamos escasos, seamos dadivosos, seamos generosos. Extendándonos. Porque cuando vea el mundo que hay una iglesia fuerte en el amor, que se sirven los unos con los otros, que hay amor fraternal, que se tiene en consideración, que desarrollan sus talentos no para destacarse uno más que el otro, sino porque tiene su justa medida del concepto de sí mismo, sino para el servicio al otro. Van a pasar cosas. Va a haber un mundo que va a decir: quiero estar ahí. Va a haber gente, tu vecino te va a decir: ¿cuándo es la reunión? Te va a preguntar. Tu esposo, tu esposa, que a lo mejor no vienen, tus hijos, te van a decir: che, mami, te acompaño, porque yo veo que ustedes se aman. Yo veo que ustedes se vive el amor de Dios. Va a haber gente que van a venir a donde Cristo, pero es función nuestra, porque somos miembros de un cuerpo, cada miembro con una tarea y una función específica. No te quedes, porque no es suficiente que lo hagan 2, 3, 4, 10. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y acá hay muchos que somos parte del cuerpo de Cristo. Animate, orá, para que el Señor te muestre. Y aunque el resto de la gente no te diga nada, ¿por qué sabes desarrollar tus actividades, tu talento? Empezá a hacer. Empezá a que se note. Y aunque algunos digan, miren, digan: pero ¿ustedes cómo encontraron la iglesia hoy? Limpia, ordenada. ¿Alguien vio quién? Sí sabemos quién, pero ¿alguien vio quién y a qué hora vino? Y gracias a esos hermanos que vienen ahora y a deshora, mientras vos estás haciendo el circo, yo también, mientras estamos, nosotros disfrutamos de un lugar lindo, ordenado, cuidado.
veces las tareas no son muy relucientes, muy prominentes. Son humildes. Pero es importante eso, porque también tenemos que desarrollar la humildad, para que nadie tenga un concepto mayor del que debe tener. Es Cristo en nosotros. Así como lo dijo Luis Palau: Señor, seas vos en mí, seas vos en mí. Y terminando, vamos a Gálatas 9. Gálatas también, una carta escrita por este apóstol. Gálatas 6, los versículos 9 y 10, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No te canses, hoy no pasa nada, no te canses, seguí, porque a su tiempo segaremos. El tiempo del Señor, no cuando vos querrás, no es ya, no es ya, pedido ya, lo quiero, lo tengo, no, es al tiempo del Señor. Esto va a pasar si vos y yo no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, no desperdicien las oportunidades, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mis queridos, somos familia. Soy tu pariente. Aguantamos, soportamos. Vos también sos mi pariente. Nuestro hermano mayor es el Señor Jesús. Hijos todos de un mismo Padre. Padre precioso, eterno, grande, poderoso. Si Él hizo todo por vos y por mí, y como hijos que le amamos, no vamos a hacer lo que Él nos pide. No vamos a dar todo para servir a nuestro Señor y servir a los semejantes. Dios nos ayude a que esta semana que vamos a comenzar sea una semana productiva en el Señor. No con nuestra fuerza, con la fuerza del Señor que se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Oramos. Señor y Dios, damos gracias